nivel nacional, en algunas zonas a veces es más el empleo y en las zonas más urbanas y sobre todo en la zona metropolitana el problema está en la seguridad. Nosotros esto lo tomamos en cuenta, por supuesto, desde que asumimos y trabajamos para tratar de contener este sentimiento de intranquilidad que tiene la gente. Nos gusta a nosotros ahora hablar del concepto tranquilidad. Claro. Lo que queremos llevar es tranquilidad a la gente, que pueda salir de sus casas a ir a trabajar, que las niñas y los niños puedan ir a los centros educativos también con tranquilidad, que se pueda divertir la gente en el fútbol, en un espectáculo musical, en la cultura, en los parques, que estén tranquilos. Claro, decía hoy de mañana aquí en la radio el secretario de la Presidencia que también la gente, la sociedad, vuelva a ocupar aquellos territorios que fueron como motivo de desplazamiento cuando avanzaron las bandas de narcotraficantes o de crimen organizado. Hay que apropiarse, decía él, de la plaza, por ejemplo, ¿no? Como ese concepto tan potente y tan ciudadano. Uh-huh. Gabriela, se había indicado marzo como un mes clave, ¿no? Para presentar el plan. El gobierno del presidente Orsi impulsa este plan de seguridad pública hasta el 2035 como una política de Estado a largo plazo. Y allí se indicaba la importancia de que luego de estos encuentros por la seguridad que integraron académicos, sociedad civil, empresas, partidos políticos, organismos estatales, sindicatos también, en estas 92 propuestas resumidas además en 7 ejes, creo, se presentará el plan, que es lo que todo el mundo pregunta, el plan que será presentado en marzo. Pues bien, ¿en qué estamos? Así como lo anunciamos desde el primer momento, el documento que es el plan será presentado en el mes de marzo. Estamos viendo las agendas también, porque va a ser una presentación pública de difusión con el presidente de la República, entonces estamos ajustando también las agendas de todos los quienes van a participar en esta presentación para que en el mes de marzo efectivamente sea presentado. El plan ya está, obviamente está en pocas manos y bien cuidado para que corra con las presentaciones y las difusiones que entendemos que tienen que ser de recibo, obviamente en la policía, en la interna de nuestro ministerio y con la policía, porque hay 7 ejes, pero hay otro eje que es transversal, que tiene que ver con el trabajo policial. También tenemos que conversar con los otros organismos que están involucrados, más formalmente, cuestiones que ya venimos conversando y trabajando. Uno de los ejes más importantes es el programa Más Barrio, que está incluido en el plan, y con eso venimos trabajando con el Ministerio de Vivienda desde el primer día, con Presidencia también, bueno, y los organismos internacionales que están involucrados. Las conversaciones de trabajo cotidiano, de formación de líneas, de ejes, desde el 1 de marzo, asumimos el 2 de marzo, después de la asunción formal, venimos trabajando en esto. Cuando hablamos de presentar el plan, que en realidad se hizo mucho más desde el afuera que de lo que nosotros queríamos anunciar, nosotros trabajábamos bajo radar, pero bueno, esto se hizo como bastante globo. Lo que nosotros vamos a presentar en marzo, y eso lo hemos dicho en diversas oportunidades, pero me importa remarcarlo una vez más, es que cuando presentamos el plan es presentar un documento que técnicamente tiene un aval técnico en el sentido de que tiene capítulos, etapas de formación, los ejes, las acciones, los objetivos, las formas de monitorear. O sea, es un plan porque es un documento que tiene formato de plan. Pero no significa que la presentación del plan equivale a empezar a trabajar. Nosotros empezamos a trabajar desde
1 claro. de marzo. ¿Y con qué líneas se iba? Ahí va, con líneas que a nosotros en ese momento, y con el diagnóstico que teníamos que hacernos cargo. Tema de homicidios, tema de armas y municiones, tema del sistema carcelario, todo lo que tiene que ver con crimen organizado. En la interna, una mejora en la gestión de la educación policial, de la gestión de las vacantes para tener más policías, que es lo que la gente también reclama y es genuino el reclamo. Todas estas líneas que te estoy comentando están incluidas en el plan. Lo que pasa es que hoy lo vamos a tener sistematizado, protocolizado, con una difusión, con controles transparentes a la ciudadanía, hacia el Parlamento y hacia la ciudadanía. ¿Tomando elementos aportados por los demás partidos? Tiene elementos aportados por los demás partidos. En los encuentros por seguridad estuvieron presentes en todas las reuniones. Elementos presentados por el sector empresarial, sobre todo en la seguridad privada, con los sindicatos, con las organizaciones de la sociedad civil, que en reiteradas ocasiones he marcado que quienes fueron de las asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil muchas veces son los que les duele el delito en el territorio, son los que conocen el territorio, dónde están los nudos a desatar y qué es lo que proponen. Y bueno, en esta batería de propuestas que se hicieron, pasaron por una validación técnica, en el sentido de si se pueden hacer o no se pueden hacer, si han resultado, han tenido un buen desempeño. No iba a decir éxito, pero no me gusta el concepto de éxito y fracaso porque tiene otras connotaciones. Si han tenido un buen desempeño en el mundo, porque de repente algo que se plantea en otros lados con similar diagnóstico no estaría funcionando, o sí. Bueno, todo esto corrimos después de diciembre a hoy, que tenemos pronto para difundir. Perfecto. No hay una fecha que podemos decir. La agenda del presidente. Marca eso. La agenda del presidente es la que va a marcar la fecha. Pero va a ser marzo porque así lo prometimos. El plan está, es cuestión de la presentación oficial. Su secretaria cuida mucho sus palabras y la forma de expresarse porque sabe que es un asunto de alta sensibilidad. De hecho, creo que en un momento tuvo como la tentación de decir sensación y evitó la palabra sensación. Ya no, hay algunos vocablos, algunos conceptos que tienen determinadas connotaciones, que obviamente las connotaciones las cargan quienes lo usan, ¿no? Pero bueno, sabiendo esto y que es un dato de la realidad, cuido mucho la palabra sensación, la palabra éxito y la palabra fracaso, porque tienen connotaciones que no hacen a la construcción de la política pública de seguridad y de convivencia que necesitamos, que es política pública de Estado. Entonces, apuesto siempre por la construcción, porque además quienes estamos en estos cargos de jerarquía, cargos por el momento, ¿no? De jerarquía en estos temas, también tenemos que ser muy cuidadosos, porque yo no puedo estar destruyendo y generando violencia, incluso hasta verbal, y victimizando a las personas cuando soy un referente de la convivencia y la seguridad. Entonces tengo como ese deber, digamos, moral, ético y laboral, profesional, de estar todo el tiempo cuidando mis palabras y en esto de construir. Bien. Cuando dijo al pasar la necesidad de coordinar también con el sector privado, me pregunto si eso tiene que ver con optimizar el vínculo que se debería tener, por lo menos así lo entienden varios especialistas, el vínculo que se debería tener con aquellas empresas de seguridad que tienen mucha gente, como dicen, en territorio y que podrían sumar mucho. ¿Hay algo de eso? Sí, por supuesto. Nosotros dentro del Ministerio del Interior tenemos una dirección que fiscaliza las empresas de seguridad, por lo tanto, con estas empresas de seguridad tenemos un vínculo permanente de registro, de fiscalización, pero también de coordinación en algunas acciones. Cuando comenzamos con los encuentros por seguridad, por supuesto que estos representantes de las empresas estaban incluidos, porque si nosotros
en esta fiscalización tenemos los datos de que hay casi tanto policía como, mejor dicho, tanto seguridad privada como policía. Sí. Tenemos más de 15.000 personas que están trabajando en la seguridad privada con o sin arma en sus distintas modalidades, pero lo cierto es que están trabajando en pos de la tranquilidad y de la seguridad de la gente en ambientes privados y en ambientes públicos. Y es importante trabajar con ellos, lo estamos haciendo, y también hay líneas de trabajo para fortalecer el vínculo entre nuestra política de seguridad y la intervención que hacen las empresas de seguridad privada en los territorios privados y públicos. Eso sería novedoso entonces dentro de ese plan que se va a presentar. Lo que es novedoso es que se plasme en un documento que la gente sepa. Eso es lo novedoso, primero que nada, que la gente sepa qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, hasta dónde se puede ir, cuál es el alcance y cómo vamos a monitorear que se esté haciendo. Bien, contadora, el presidente habló de la incorporación de 1.700 efectivos policiales en este año, ¿no? 1.200 para cubrir vacantes, 500 nuevos para el INR, que es otro capítulo. Hoy escuchaba declaraciones del secretario del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que dice que gran parte de estos nuevos cargos es para cubrir vacantes. ¿Cuál es el número real de incorporación de nuevo capital humano? Bien. Hay un incremento de cargos, o sea, de vacantes, como bien el senador Ojeda lo está estableciendo, que él hace la separación, que me parece bien aclararlo. Hay un incremento de cargos de vacantes que están en la ley de presupuesto, que son los que marcamos de policías y también de personal para el sistema penitenciario. Pero también hay un incremento de personal dado por una mejor gestión de cargos que ya teníamos y que estaban vacantes. A ver, ¿cómo es eso? Claro. Cuando nosotros asumimos en esta gestión, y pasa siempre en una buena gestión, es que se analicen cómo están las pirámides funcionales de cada organismo. En particular, nosotros miramos lo que tiene que ver con la policía en todos sus destinos, lo que tiene que ver con el ministerio y lo que tiene que ver con el INR. Allí nos encontramos que había un número importante de cargos que no estaban siendo cubiertos, ya sea cargos de ingreso, agentes u oficiales, como otros cargos que se necesitaba hacer un ascenso para poder dejar cargos vacantes. Y eso fue lo que hicimos durante todo el año 2025, porque obviamente teníamos un presupuesto que no nos permitía incrementar cargos, nuevos cargos, ¿no? Los cargos se crean por ley de presupuesto de rendición de cuentas. Eso siempre ha sido así. En el mientras tanto teníamos cargos vacantes, o sea, teníamos un crédito comprometido, pero no ejecutado porque no había una persona. Y durante el año 2025 estuvimos haciendo esa mejor gestión para poder completar más de 1.000 cargos que se estuvieron destinando a jefaturas de policía en el área metropolitana, en el resto del país, para policía caminera, para el sistema penitenciario, y pasamos más de 1.000 cargos, 1.300 cargos, no tengo la cifra exacta acá, pero de una mejor gestión de un crédito que ya está comprometido. Y luego, en el presupuesto nacional, incrementamos genuinamente los cargos que necesitamos para seguir cumpliendo con el compromiso de los 2.000, que lo vamos a completar en el primer semestre del 2026 o a más tardar fines del año 2026. Que también es importante explicarle a la gente que cuando uno empieza con un periodo de evaluación o un llamado, corren determinados tiempos porque hay garantías
y transparencia en el proceso de selección. Pero además en la policía corren otros tiempos que tienen que ver con los tiempos de formación, porque no se le puede dar a un civil, a alguien que viene de fuera de la policía, un arma y un procedimiento policial en 2 meses, 3 meses. ¿Hubo que hacer ajustes en la formación policial? Sí, por supuesto. Esto que comentaba ahora, nosotros teníamos civiles que ingresaron a formarse como policías y en 3 meses y medio, tenían un equipamiento policial, un deber policial, un arma. El uso del arma. Y tenían que salir ahí a hacer operativos en todo sentido. ¿Y eso en qué Nosotros entendíamos que esos 3 meses no bastaban para una buena gestión y un buen desempeño de quienes ostentan un uniforme y que tienen que reprimir el delito, combatir el delito, cuidar a las personas, además. Entonces extendimos ya en el primer año a 6 meses y lo vamos a llevar a 9, integrando en los últimos 3 meses una praxis policial determinada. Vamos a ir analizando los perfiles de quienes son postulantes, alumnos y cadetes, según si es escala básica u oficial. Vamos a ir viendo a qué lugar se van a asignar, porque lo que queremos también es que cada policía salga con alguna especialidad en algo, ya sea en patrullaje, ya sea en análisis criminal, ya sea en investigación criminal, para fortalecer los equipos. Pero para eso se necesita una currícula bastante más amplia que la que teníamos. Claro. Y esos tiempos, quizás a veces en la urgencia uno siente que no es eficiente, pero a la larga sí, claro, porque tenemos policías que están capacitados durante más tiempo, quiere decir que están mejor capacitados. Gabriela, bueno, su condición de contadora le hace tener muy presente esa vieja frase, ¿no? Lo que no se mide no puede gestionarse, claramente. Hay que tener datos para saber cómo se avanza. Y allí hay un aspecto muy puntual, pero también relativamente novedoso, y tiene que ver con estas, creo que van más de 5.000 motos incautadas entre enero y febrero. 5.000. Tengo datos ya más frescos, porque esta semana tuvimos una reunión que formó parte de la Junta de Seguridad Vial y di información hasta el 15 de febrero que teníamos consolidado, pero puedo generar acá una actualización en vivo, que tenemos más de 46.000 vehículos controlados, más de 7.000 motos incautadas y más de 15.000, no digo más para no dar la cifra exacta que no hace a la cosa, y más de 15.000 multas aplicadas con 54.000 personas identificadas, o sea que esto es al 1 de marzo. Correcto. Un operativo que se inició el 12 de enero, cuando fui a la Junta Nacional, y y di las cifras que teníamos compiladas y chequeadas hasta ese momento, que fue el 15 de febrero. Hoy tenemos información al 1 de marzo, operativos el operativo Neon Dubai, como le llamamos, operativo que involucra a personal de la Jefatura de Policía de Montevideo, de la Guardia Republicana y de la Policía Caminera, claro, porque recordemos que es un operativo nacional. Y con este insumo tan potente, con esta información, ¿qué se hace? ¿O cuáles son los resultados obtenidos hasta ahora? ¿Y cuál es la proyección? Bien, nosotros esto lo evaluamos como que es un operativo que está teniendo un buen desempeño en el sentido de el control de motos. Esto motivó, en realidad es un operativo de control de vehículos. Lo que motivó esto es que en el diagnóstico fuimos viendo durante todo el año 2025 que las motos son el vehículo para cometer delitos. El más sonado eran los hurtos piraña,
pero también son los vehículos para los distintas, homicidios, heridos, el arrebato. Entonces, ¿qué son? Vehículos, motos que tenían algún tipo de irregularidad, cometían alguna infracción. Y entonces ahí fuimos viendo la posibilidad y el diseño, la estrategia policial de montar el Neon Dubai. Así lo hicimos, con estos buenos resultados por el momento. También se analiza dónde se hace el Neon Dubai. Había algunas zonas marcadas, eso por supuesto que no se comunica porque es parte de la estrategia policial, pero siempre saber que nosotros con estos datos y en las zonas donde se hacía el Neon Dubai, vamos relevando el desempeño y los resultados en el momento y la necesidad de ir cambiando las zonas. Entonces, como mensaje a la población, esto no es que vayan a encontrar siempre el mismo operativo en el mismo lado, sino que eso lo vamos monitoreando y a la luz. El aleatoriamente no es tan así, no es a donde quiero, está planificado en función de un análisis. Por supuesto, eso no va a estar revelado porque tiene que ver con la estrategia policial, pero es a la luz de la información que nosotros tenemos de dónde van ocurriendo determinados fenómenos delictuales. Bien, Gabriela, hay algunas consultas de la gente y tiene que ver con algo que también se ha reiterado bastante, y es que hay zonas que están como cerradas al ingreso policial. Asumo que la respuesta va a ser no. No, tal cual. Pero también esa sensación que queda de que hay como zonas liberadas o que el delito avanzó de tal modo que a veces sustituyó a la propia autoridad. Uh-huh. Primero que nada, no hay zonas en las cuales la policía no entra. Eso, pero es genuina la preocupación de la gente y esta opinión de que hay zonas liberadas y que está concentrado el crimen organizado. El crimen organizado no siempre entra en el territorio de forma violenta, ¿no? El crimen organizado en algunos aspectos, si pasa por debajo del radar, mucho mejor, porque el crimen organizado lo que busca no es violencia, el crimen organizado lo que busca en definitiva es poder y dinero. Y si eso lo consigue solapadamente es mejor. Entonces, en los territorios donde hay mayor violencia por esto del crimen organizado es porque se están haciendo acciones que generan y lamentablemente esto ocurre. Pero estamos trabajando sobre eso, la policía entra en todas las zonas y no solo la policía, sino también otras instituciones que estamos coordinando para que en esos territorios, en cuanto haya el concepto de pacificación, o sea, de bajar la violencia tan vista, tan sentida, tan visible, que puedan ingresar otras instituciones que tienen que trabajar en ese territorio. Ese es el objetivo del programa Más Barrio, lo decía hoy el secretario de la presidencia acá, lo explicaba muy bien y acá redoblo esto del objetivo. En abril estamos ingresando en las primeras zonas, donde se va a generar este cambio de paisaje, esta intervención urbanística con el programa Más Barrio, que tiene que ver con la vivienda, pero también tiene que ver con las calles, la obra pública, el alumbrado, etcétera. Y ahí vamos a entrar fuertemente para que después otros organismos puedan generar sus políticas públicas de vivienda, de urbanismo, de obra pública de una forma más intensa. Y allí hay un diálogo establecido, o sea, cuando digo diálogo, me imagino que habrá instancias de coordinación, en fin, pero se advierte con frecuencia que la propia institucionalidad no dialoga, que hay dificultades allí, que hay como problemas para generar un plan que involucre a toda esta institucionalidad. Bueno, el programa Más Barrio creo que es un ejemplo claro de que las instituciones conversan, los organismos conversan, los ministerios, incluso con los organismos internacionales, porque el programa Más Barrio está financiado por la CAF,
que se pueda mejorar siempre, todo es perfectible, por supuesto. Esto está llevado adelante por personas que tenemos los tiempos, procedimientos, garantías, transparencia. Entonces se necesita un tiempo para madurar la planificación, se necesita un tiempo para gestionar la cooperación internacional y se necesita un tiempo para diseñar lo que se quiere hacer en los barrios, que también es conversando con la gente. Acá un oyente pregunta, volviendo Sí. sobre el asunto del reclutamiento, ¿no? Si para postular se toman en cuenta si el aspirante tiene algún antecedente con la justicia. Sí, por supuesto. Sí. La persona cuando se presenta, tiene que presentar, o por lo menos para la toma del cargo, en el proceso, tiene que presentar un certificado de antecedentes judiciales que incluso lo brindamos nosotros, Claro, o sea que eso lo sabemos. No hay como errarle ahí. Perdón, Sí, claro. para responderle al oyente también, que es una muy buena pregunta, porque nadie está a salvo de cometer delitos después que ingresa. Bueno, nosotros eso está monitoreado permanentemente, y una persona que es policía, comete un delito, corre con las mismas sanciones y procesos judiciales. No hay nada corporativo. Exactamente. Ahora, fue muy polémico hace unos cuantos años el interés que tenían las autoridades de saber si había consumo problemático de drogas en la delincuencia. ¿Cómo se trabaja eso hoy? Ahora yo le llamo, en esto de cuidar las palabras y poner los conceptos donde corresponden, es consumo problemático de sustancias. ¿Y por qué digo sustancias y no digo drogas? Porque sustancias es el alcohol, que es una droga que está legalizada y que uno puede comprarla en el supermercado. Sustancias también son medicamentos, donde hay un abuso en la dosis o en medicarse sin una dirección, una receta o una dirección médica. Aquí tenemos información que fuimos construyendo con mayores fortalezas, con otros elementos desde la salud, desde sanidad policial, desde nuestra asistencia social policial, desde nuestra nueva dirección ex-Cavid y ahora bienestar psicosocial, porque necesitábamos tener esta filigrana de información para poder abordar planes que tienen que ver con una integralidad. ¿Cuándo? Cuando una policía o un policía intenta suicidarse o efectivamente se suicida, es una persona más. Lo que pasa es que justo el suicidio de un policía sale a la luz, otros suicidios no. Y esto pasa en el país de la misma forma con otras personas, con jóvenes. La ministra de Salud, que ha hecho el plan de salud mental, la estrategia integral de salud mental, lo ha dicho claramente. Nosotros esto lo tomamos como información, lo estamos trabajando incluso con los sindicatos policiales en las mesas que tenemos de diálogo, y particularmente con este tema, porque el suicidio es la punta del iceberg de un montón de otros problemas. ¿No? Y que a veces se llega a esa circunstancia porque también está el grado de presión, de estrés por la propia naturaleza de la actividad, que lleva a que haya como esas circunstancias de enfermedad o de digamos, problemas con la salud mental. Cuando se detecta algún caso, ¿el ministerio actúa, por ejemplo? Sí, por supuesto. Aquí hay dos elementos importantes que tienen que ver con las condiciones objetivas de trabajo. Esto que tú bien decías, la presión que hay sobre el trabajo, el horario, las distancias, el alejarse muchas veces de la familia, pero también tiene que ver con temas personales, de que la persona es persona más allá de ser policía, que tiene dificultades económicas como otras tantas personas, que tiene también problemas emocionales, afectivas, ¿no? Emocionales, afectivas, de ruptura de relaciones,
y eso se está dando y lo estamos viendo con mayor presencia, que también sucede en la población civil. Y esto está en la estrategia y el diagnóstico que se presentó. El único temita ahí no menor que tiene armas. Exacto. Exactamente. Y eso también es un elemento que a nosotros nos da cuenta de cómo tenemos que actuar antes. Bueno, un ejemplo que es muy bueno, que lo traigo siempre al micrófono en las oportunidades que me dan, es los consejeros de pares, que son personal, policías también, que trabajan en distintas unidades, que se capacitan en sanidad policial, en el hospital policial, con profesionales de la salud en todos sus vertientes, para poder detectar cuando quienes trabajan al lado, ¿no?, sus compañeros, sus compañeras de trabajo, empiezan a tener conductas que no son las que naturalmente se ven. Y se acercan, conversan, capacitados, ¿no? No es un te presto mi oído de cualquier forma, sino que están capacitados por personal de salud en el hospital policial, en sanidad policial, y bueno, están identificados, hay un certificado que dice, por ejemplo, Gabriela es consejera de pares y trabaja en tal unidad, y entonces hay una propuesta proactiva y también de pedirle a la persona, bueno, cuando te sientas mal, cuando sientas que no podés con un tema u otro, tu salud, lo que sea, estoy para escucharte y estoy para tratar de contarte o direccionarte con todos los instrumentos que tiene el ministerio, porque mucha gente no sabe todas las cosas que podemos tener para poder sostener a esas personas. La dirección de bienestar viene también para eso, para tener como un hilo conductor de todas las políticas de salud, de apoyo financiero, de una beca para sus hijas, sus hijos, si tienen un problema de salud física, de que pueda contar con todos estos elementos y sentir que la persona que tiene una afección, cualquiera sea, se siente sentida, contenida, claro, escuchada. Cuidar al que nos cuida. Totalmente, dice, ¿no? Totalmente. Gabriela, se nos ha ido bastante el tiempo, pero me gustaría detenerme en... ¿No me tengo que ir? No, todavía no, bueno. Se queda un ratito más, pero lo cierto es que estamos ya en el tramo final, sí, atendiendo asuntos que tienen que ver con esa percepción de la gente. Usted dice que efectivamente el crimen organizado le interesa no hacer mucho ruido, entrar solapadamente, sin embargo intenta también cooptar algunas zonas a base de sangre y fuego, que es la disputa territorial. Sí, también. Y ahí están los homicidios. El otro día recibí aquí al nuevo director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que estaba también como expectante de la cifra sobre la eficacia o no de los interruptores, que era esa figura que pretendía mitigar el impacto de los homicidios a niveles barriales. ¿En qué se está? Los interruptores de violencia, que es un programa que viene de la administración anterior, con un proyecto que es del BID, lo seguimos trabajando, es un equipo de personas que trabajan en territorio y que el objetivo es evitar, conociendo el territorio, su forma de relacionarse, hasta su forma de hablar, digamos, llega mucho a la gente y lo que hacen es prevenir que la violencia escale en algunos territorios. ¿Y está medido si finalmente impactó? Lo que se hizo cuando nosotros asumimos, tuvimos una evaluación de diseño, porque era muy reciente. Esta evaluación de diseño mostraba algunas deficiencias institucionales que las fuimos salvando durante este año, y ahora para el primer semestre del 2026 todo está ya cerrado con el BID, o sea, estos procesos fueron pautados con el BID cuando se firmó la primera operación, que fue en el gobierno pasado. En este primer semestre del 2026 vamos a tener la primer evaluación de desempeño. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder medir, vamos a tener información para medir qué tanto se mejoró el territorio, qué tanto se pudo evitar de más violencia en los territorios donde estos interruptores están. Y si el impacto fue por anécdota, sí, porque esto es
por anécdotas, hemos evitado muchos conflictos que escalaran a niveles letales. Bien, o sea que nosotros asumimos esta intervención del gobierno pasado porque no venimos a destruir, sino a construir encima. Lo vimos como que va teniendo un buen desempeño. Vamos a esperar la evaluación seria, profesional de este programa, pero nos animamos sin tener esta evaluación porque fuimos viendo como pequeñas cápsulas positivas que era necesario incrementar estos interruptores de violencia dentro de los centros hospitalarios. Y explico por qué. En muchas zonas hay un enfrentamiento, como bien sabe la población, entre bandas donde muchas veces los heridos, que son de bandas diferentes, terminan internados, asistidos en el mismo centro hospitalario. Y eso genera una retaliación de la violencia, incluso porque va la familia a verlo. Sí, sí. Y donde nadie denuncia nada. Y donde, bueno, y ahí también está, hay muchas veces que no se denuncia por miedo de la represalia, la venganza. Nosotros igual lo sabemos, no hay denuncia formal, pero nosotros tenemos la información y trabajamos con esa información y con esos hechos. Entonces lo que nos dimos cuenta es que teníamos que trabajar con los interruptores de violencia ya en el centro hospitalario. Claro. Y estamos a día, también temas de agenda, de firmar un convenio con ACE para poder empezar a entrar en aquellos centros hospitalarios que más reciben esta gente, esta población y esta situación. Bien, ahora sí, en el cierre, uno de los asuntos destacados en el discurso presidencial fue la creación de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo que llamó la atención es que, por ejemplo, el senador Galliani dijo que no estaba tan convencido de que fuera la solución. El propio secretario de la Presidencia dice que no sabe si con esta ausencia de consenso puede avanzarse, pero la gente que nos está escuchando dice, ¿y en esto de la seguridad? ¿En qué me influye, en qué me impacta la creación de un Ministerio de Justicia? Su opinión, además, sobre el tema macro. El Ministerio de Justicia es un diseño, es un nuevo ministerio, por supuesto, pero se basa en un rediseño institucional para ordenar la casa. Este Ministerio de Justicia, además de que eventualmente de crearse podría tener al Instituto Nacional de Rehabilitación, o como se llame, porque puede haber algún cambio de nombre bajo su órbita, va a tener otros organismos que tienen que ver con impartir justicia o el proceso. Lo mismo los registros y demás, que hay mucha cosa ahí, defensoría, si se independiza la fiscalía, que dependa también. ¿Pero usted está de acuerdo? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Lo trabajé en la militancia para en las bases programáticas del Frente Amplio que estuviera como propuesta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero además, también soy consciente de que en algún momento hubo un consenso en este sentido, porque en la estrategia de seguridad del gobierno anterior también estaba como una de las líneas de acción para mejorar el desempeño de algunos organismos que tienen que ver con la seguridad en tanto rehabilitación, reinserción y todo el proceso de justicia. ¿Se revisa la eventualidad de que no recaiga tanto poder en un solo ministro, ministra o persona? Ministro o ministra es una persona. Sí. Pero perdón que no entendí. Se lo voy a decir claramente porque una de las principales inquietudes que se genera, o hasta ha llegado al nivel de la suspicacia, es que de pronto, si fuera el doctor Jorge Díaz, tendría como un superpoder sobre el sistema de impartir justicia en Uruguay. No, porque el superpoder no existe en la medida que hay una Suprema Corte de Justicia y que además no se van a solapar en nada los cometidos. Y uno no puede estar diseñando un Estado y políticas de Estado pensando en nombres y apellidos. Tiene que elevar la mira. Contadora Gabriela Valverde, su secretaria del Interior, muy amable. Muchas gracias y como siempre, gracias por este espacio y a las órdenes siempre.